Neurofiabilidad, confiabilidad centrada en la mente. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Neurofiabilidad, confiabilidad centrada en la mente. El podcast que pone a disposición la ciencia de la ingeniería integrada con los estudios de neurociencia para poner a disposición este conocimiento en pro del cuidado de nuestra mente, nuestro cerebro y así asegurar la sostenibilidad de los negocios a través del cuidado de la gestión de activos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Neurofiabilidad, confiabilidad centrada en la mente. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, es nuestra primera mujer en este espacio, el cual nos va a compartir esta integración desde el mundo de la neurociencia, ya que ella viene desde el mundo de la neurociencia. Así que voy a presentar ahora a nuestra invitada del día de hoy. Hoy nos acompaña Mariana Gómez Mejía, psicóloga, neurocientífica y conferencista en el campo de la neurociencia aplicada al comportamiento humano en Latinoamérica. Es psicóloga formada en la Universidad de San Buenaventura, Medellín, y cuenta con una maestría en comportamiento del consumidor en la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente está cursando el doctorado en neurociencia y trabaja en la institución donde actualmente se desempeña como coordinadora del Laboratorio de Neurociencia y Comportamiento Humano. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado investigación aplicada utilizando metodologías etnográficas, neurociencia y neuromarketing para comprender cómo las personas perciben, procesan información y toman decisiones frente a distintos estímulos. Paralelamente, mantiene una amplia experiencia profesional en el campo de la neuropsicología, colaborando desde hace más de una década en el Centro de Neuropsicología Infantil en Antioquia. Su trabajo integra psicología, neurociencia, análisis del comportamiento humano, aportando una mirada científica sobre cómo las personas perciben, interpretan, toman decisiones en entornos cada vez más complejos y desafiantes. Así que después de esa tremenda presentación y vasta trayectoria que tiene Mariana, le vamos a dar el pase al estudio a nuestra invitada del día de hoy. Buenos días, Mariana, mucho gusto. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Muy contento de tenerte como invitada en este episodio. Muy contento de ya poder empezar a acercar estos mundos relacionados con la neurociencia y la confiabilidad, así que muy feliz. Cuéntanos, ¿cómo estás tú? Eduardo, súper, también muy contenta de poder estar esta mañana conversando sobre estos temas tan pertinentes, actuales y necesarios para poder mejorar cada día más tanto, digamos, nuestro retorno de la inversión como la salud mental, la salud física, la permanencia de nuestros empleados, nuestros colaboradores, nosotros como personas. Entonces, qué rico esta conversación, me tiene súper contenta. Excelente. Mariana, y como es de costumbre en todos los episodios, antes de pasar ya a la parte ya más educacional, más la parte más técnica, nos gustaría conocer quién es Mariana, cuáles son tus hobbies, dónde vives y qué te llevó a este maravilloso mundo de la neurociencia. Bueno, Mariana Gómez Mejía es una mujer muy curiosa por el conocimiento, muy apasionada por el cerebro humano. Me formé como psicóloga y cuando me formé como psicóloga empecé a hacerme preguntas más allá de la patología, ¿cierto? Más allá de la enfermedad, empecé a preguntarme por cómo tomamos decisiones, por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué nos equivocamos tantas veces, si somos racionales, porque tenemos este tipo de comportamientos, porque yo no me puedo predecir. Entonces empiezo a hacerme este tipo de preguntas, lo que me va acercando al mundo de la neurociencia cognitiva aplicada. Y desde allí empiezo entonces a profundizar, a enfocar mis trabajos, a enfocar como todo mi formación futura de ahí en adelante y la aplicación también de la psicología. También soy mamá, ese es para mí de mis roles más retadores, ser mamá. Tengo una niña preciosa que tiene 11 años ya, entonces entrando en una etapa súper retadora de la preadolescencia y entonces también todos estos temas, aunque no lo creamos, ayudan un montón a comprender esos cambios y esas actitudes que a veces como padres sentimos que son tan cercanos. Soy una apasionada por las personas.
Me gusta la gente, me encanta la gente, me encantan las conversaciones y bueno, me gusta mucho tener amigos y amigas. Esa soy yo. Excelente, Mariana. Oye, gustazo de ahí escuchar tu relato. Y muy importante lo que tú indicas, esto de cuando uno tiene hijos, ir entendiendo también su cerebro. Hay un libro muy interesante que es El cerebro del niño, que yo también lo asocio mucho en el libro, Mm. que nos presenta un poco de que ir comprendiendo que el cerebro, la mente, tiene una evolución y los niños claramente a la edad de tu hija, entrando a a la preadolescencia es sumamente complejo. Así es. Bueno, tenemos esa gran ventaja, un cerebro neuroplástico, cíclico, ¿cierto? Que no es una línea recta, sino que por el contrario todo el tiempo se está reestructurando y eso para mí es maravilloso. Excelente. Mariana, ya entrando de lleno a este mundo, a este maravilloso mundo de la neurociencia, cuéntanos un poquito cómo estás actualmente tú desempeñando este mundo. En la presentación hablábamos que tú trabajas como investigadora en neurociencia. Cuéntanos un poquito más, cómo está ese trabajo, cómo ustedes se acercan al comportamiento humano. Claro que sí, Eduardo. Mira, actualmente lidero un laboratorio de neurociencia y comportamiento humano en la Universidad Pontificia Bolivariana aquí de la ciudad de Medellín, Colombia. En esa universidad contamos con un laboratorio integrado, es decir, tenemos psicología y tenemos neurociencia. Ambos laboratorios hoy están, digamos, al servicio de las empresas en el país, también en Latinoamérica, para acompañar procesos como, por ejemplo, medición de carga mental de trabajo, medición de liderazgo, selección de personal, pero con unos perfiles muy, muy específicos. Tenemos todo el tema de neuromarketing o neurociencia aplicada al marketing, también tenemos temas de neuroaprendizaje. ¿Cómo lo hacemos? Actualmente tenemos herramientas tecnológicas y no tecnológicas, es decir, equipos que nos permiten medir respuestas periféricas, por ejemplo, el movimiento de los ojos, la dilatación pupilar, las microexpresiones faciales, la respuesta de la electricidad de la piel, el ritmo cardíaco. Digamos que nos permite medir esas respuestas periféricas que nosotros hoy sabemos que dan cuenta y preceden la toma de decisiones humanas. Entonces tenemos estos equipos que nos miden una serie de respuestas. Respuestas que son no conscientes. Y tenemos, por la psicología, la medición no tecnológica, sino como yo lo llamo más de lápiz y papel, que nos ayuda a complementar este tipo de estudios. Entonces nuestros estudios son multimodales, tecnológicos más una herramienta de la neuropsicología, una entrevista, una encuesta, una prueba específica para llegar a ¿qué? A medir ciertos procesos. Que es importante, y siempre lo digo, y me parece muy, muy relevante que lo hagamos. Esos equipos son juguetes muy caros. Ya. Lo que realmente nos va a permitir llegar a entender procesos como el error, como la carga mental, como la atención, la motivación, la expectativa, ese tipo de procesos necesitamos crear la forma o los paradigmas para medirlo. Entonces el equipo está, pero yo con ese equipo, ¿cómo mido carga mental? Entonces nos tenemos que ir a la ciencia, ¿cierto? A la literatura. Hicieron varias investigaciones y eso es lo que nosotros hacemos. Cada que nos llega un servicio nos toca hacer casi que una investigación para poder crear un paradigma y poder hacer una medición que nos dé unos resultados confiables. Ya tenemos unas matrices hechas, pero hay otras tantas que son a la medida, ¿cierto? Excelente, excelente, Mariana. Mariana, en unos videos anteriores, en unas conferencias tuyas, había escuchado un tema muy particular que me gustaría un poco traerlo aquí a la palestra, relacionado con la multitarea. Tú comentabas un poco de que nuestro cerebro tiene ciertas limitancias para poder ir procesando ciertas tareas y eso, para mejorarlo, hay que entrenarlo. No sé si puedes comentar un poquito más sobre eso. Claro que sí, digamos que nuestro funcionamiento cerebral tiene un límite energético, vamos a ponerlo de esa manera. Esta máquina gasta mucha energía, ocupa el 2% del cuerpo, gasta el 20% de la energía del cuerpo. Es decir, pensar cansa, punto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros superamos la forma en que estamos diseñados para responder el ambiente, para aprovechar esa energía, empezamos a tener saturación. ¿Qué pasa con el multitask? Lo que hemos encontrado es que el multitask es una alteración de la atención. ¿Por qué una alteración de la atención?
porque las personas no son capaces de quedarse por cierto tiempo en una tarea específica, porque les aburre, porque se desmotivan, porque no quieren. Entonces, ¿qué pasa? Nadie es capaz de hacer varias tareas al tiempo por el mismo canal sensorial. ¿A qué me refiero, Eduardo? Yo visualmente no puedo hacer 3 cosas. Yo puedo hacer una cosa auditiva, una cosa visual, ¿cierto? Entonces yo puedo bailar mientras escucho y mientras veo. Eso lo puedo hacer, ¿sí? Pero yo no puedo hacer 2 tareas visuales, 2 tareas auditivas, 2 tareas verbales, 2 tareas físicas al mismo tiempo. No es imposible, no estamos diseñados para eso. Entonces, el multitask no es hacer varias cosas al tiempo. El multitask es salto entre tareas y eso lo que me genera es más estrés, porque al dejar las cosas medio hechas, después, como dice la frase, no hay tarea que más cansa que aquella que no has hecho aún. Entonces, genera estrés, libera cortisol, no lo he terminado y eso empieza a llevar a condiciones emocionales, digamos, condiciones emocionales, que después empieza la ansiedad, empieza el burnout, entre otros. Entonces, el multitask es una alteración en la focalización de la atención y que hoy está mediado principalmente por la falta de motivación en lo que hacemos en el día a día. Eso es más o menos lo que pasa. Excelente. Y en línea con lo que tú estás comentando, bueno, uno de los aspectos más importantes que yo comento en mi libro es que muchas veces no conocemos lo que tiene relación con el estrés. Tú comentabas ahí el estrés. No sé si nos puedes comentar un poco más a los oyentes el efecto que tiene el estrés desde el punto de vista del control cerebral para la toma de decisiones. Claro que sí. Vamos a utilizar una metáfora, ¿listo? Vamos a pensar por un momento en que nuestro cerebro tiene 2 bandos que siempre están peleando, ¿cierto? El sistema límbico, centro de las emociones, y la corteza cerebral, y vamos a hablar principalmente de la corteza dorsolateral, ¿listo? ¿Por qué vamos a hablar de ella? Porque aquí es donde está la atención, el procesamiento de información, la planeación, la medición de consecuencias, esas funciones ejecutivas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El cerebro funciona por algo que se llama la inhibición recíproca, es decir, si este bando, que es el emocional, se activa mucho, este se baja y viceversa. Si la corteza cerebral, las funciones aumentan, el sistema límbico baja. ¿Qué pasa con el estrés? Resulta que yo estoy haciendo una tarea cognitiva, estoy utilizando mi corteza dorsolateral. Entonces lo estoy haciendo y no lo logro, entonces empiezo a frustrarme. Cuando empiezo a frustrarme, empieza la corteza a disminuir, porque me estoy frustrando, y empieza el sistema límbico a subir. ¿Qué pasa con el estrés? El estrés activa una estructura que se llama la amígdala y la ínsula, y libera un neurotransmisor que se llama cortisol. ¿Qué pasa cuando la amígdala se dispara o cuando la amígdala se activa? Empieza a leer todo peligroso, lo que sí y lo que no. ¿Y qué pasa cuando yo leo todo peligroso? Que no sé qué es realmente lo peligroso. Entonces no priorizo. Claro. No, y el cuerpo tiende a ser más reactivo. Esa es un poco la invitación a los oyentes de que la importancia del manejo emocional, del estrés, nos lleva a tomar buenas decisiones, como tú comentabas. Y antes de seguir avanzando, Mariana, me gustaría que, a ver si nos puedes comentar la diferencia entre el cerebro y la mente. Yo creo que es un concepto que siempre hablamos y nunca lo aterrizamos. Bueno, muy bien. El cerebro es la estructura anatómica. El cerebro son los lóbulos, la ínsula, la amígdala, el tallo cerebral, son las estructuras. La mente es el producto de la conexión entre esas estructuras y esas neuronas. Entonces, la mente es el resultado funcional de la actividad del cerebro, que es lo anatómico, que es la máquina, por decirlo de alguna manera. Esa es la diferencia. Es más fácil hablar del cerebro. ¿Por qué? Porque está ahí, es visible, la mente es abstracta. Nosotros creemos que existe algo que se llama mente, incluso los psicólogos conductuales al inicio de los años 90 decían, la mente es una invención, eso no existe, solo el comportamiento. Después nos damos cuenta que no es así, ¿cierto? Entonces, eso sí es una pelea de la psicología, porque la mente es un concepto un poco más abstracto. Correcto, muy abstracto. Volviendo un poquito a tu experiencia, Mariana, ustedes actualmente en el laboratorio de neurociencia, ¿cómo aplican estos estudios como, por ejemplo, mejorar la seguridad en los entornos laborales, la toma de decisiones? Bueno, les voy a contar algunos casos que hemos tenido de algunos servicios. Por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho es intervenir algunas industrias
en donde la accidentalidad, principalmente en alturas, se presentaba todo el tiempo. Entonces vamos a hablar de una empresa en específico que nos contratan y nos dicen, no sabemos qué hacer, tenemos aproximadamente 6 accidentes al mes. Es mucho, es demasiado. ¿Qué podemos hacer? Entonces, lo que hicimos primero fue hablar con las personas, entender un poco en qué consistía el trabajo, la rutina que debían hacer, entonces tenemos que ajustar acá, ponernos el arnés, ese protocolo, lo estudiamos, ¿es claro? ¿Es fácil? ¿Lo entiende cualquier persona? ¿Tiene usabilidad? ¿O es muy complejo? ¿O ese icono que está ahí, esa palabra, nadie la entiende? Entonces, lo primero que entendimos es que había un error en términos de complejidad del protocolo de seguridad. Entonces, empezamos por ahí. Después nos dimos cuenta que había un tema de cultura. Un tema de cultura con respecto a qué. Si usted utiliza el arnés es porque entonces no sabe trabajar en esto, o si a uno le da miedo a la altura, entonces no. Esa cultura de retar al otro a que, usted porque no es capaz, ¿cierto? Entonces lo entendimos y lo encontramos. Cuando entendimos y encontramos eso, empezamos a intervenir esa cultura. Nos dimos cuenta entonces que en esta empresa no podíamos hablar del número de personas accidentadas. ¿Por qué? Porque no les pasaba nada. Se accidentaron 10, se accidentaron 20. Entonces, ¿qué dijimos? Hicimos un tablero digital en la empresa y dijimos el número de accidentes que se iban reduciendo al mes. Entonces, no hay 6 personas que se accidentaron, no, bajamos un 20% los accidentes, ¿cierto? Empezamos a hacer este tema de cultura y más o menos en unos 4 meses llegamos a bajar la accidentalidad, un accidente cada 3 meses, mucho a comparación de los 6 que se presentaban cada mes. Ahora, entonces, ahí fue un tema netamente, ¿cómo evaluamos el manual? ¿Cómo evaluamos el protocolo? Con sistemas de eye tracking. Pusimos a las personas a leer el protocolo en una pantalla y nos íbamos a las fijaciones, la duración de las fijaciones para mirar la complejidad en la lectura y posterior a esto la comprensión. Entonces ahí utilizamos estos sistemas. Otra cosa que hicimos también con eye tracking fue reestructurar todo el etiquetado químico de nuestra universidad. Nuestra universidad tiene unas facultades de ingeniería y manejamos una serie de químicos que son mortales, al olor, al tacto, que son mortales. Y la ley exige que en el etiquetado químico existan una serie de iconos y de cosas. Pues lo que hicimos fue con eye tracking, evaluar estas personas y reestructurar, cumpliendo con la ley, todo el etiquetado químico. Y ha sido bastante positivo en términos de comprensión. Otra de las cosas que hicimos, más enfocado en manejo de pantallas, que aquí es un tema muy desde la atención, ¿cierto? ¿Qué pasó? Nuestra atención más o menos procesa de 5 a 7 unidades de información, ¿cierto? ¿Qué es una unidad de información? Voy a hablar de lo que tengo acá. Tengo un vaso, es una unidad de información. Tengo el speaker para hablar, 2 unidades de información. El computador, 3. Mi café, 4. Aquí tengo un marcador, 5. Me saturé. Ya, estoy saturada. Entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen que manejar 10, 13 unidades de información al tiempo? Súper interesante lo que estás comentando, Mariana. Disculpa que te interrumpa, porque yo creo que para darle continuidad a lo que tú estás diciendo, hoy día, actualmente, los ambientes laborales no evalúan la cantidad de unidades que tú estás nombrando y creemos muchas veces que tenemos la capacidad de poder estar en una reunión, escribiendo un correo, contestando una llamada, haciendo una serie de cosas, incluso algunas personas viendo videos en redes sociales, y eso desde el nivel de atención cerebral es increíble el impacto, como tú comentabas en su estudio. Total, ¿no? Eso, por ejemplo, a mí me han dicho cuando intervenimos las empresas, entonces no puedo tener la foto de mi hija. Sí, pero ponla a tu espalda, ¿sí? No en tu campo visual, o ponla a un lado, que lo pueda la parafobia tomar, pero no la fobia. Lo que está acá tiene que ser lo que tú necesitas para ejecutar la tarea, nada más. Porque si no, nos saturamos sin darnos cuenta. ¿Cierto? Eso también es importante, pues nosotros no somos tan conscientes de ello. Entonces, estas personas tenían que manejar una serie de pantallas, tenían que hacer aproximadamente 9 tareas cognitivas, casi que al tiempo. Lo que hicimos fue hacer un entrenamiento en neurofeedback a través de electroencefalografía. Entonces, hay unos protocolos que ya existen, que ya están, tenemos los equipos y ponemos la persona en un entrenamiento aproximadamente de 3 meses, media hora en la mañana, media hora en la tarde con electroencefalografía.
y en sus casas siguen con juegos de entrenamiento atencional. ¿Con eso qué pasa? Se amplifica la atención. Digamos que se reduce el error, no lo elimina, ojo, se reduce. Sí, es lo que hemos encontrado. Entonces, eso es otra de las cosas que hemos hecho, Eduardo, por ejemplo, a nivel atencional. Ya lo demás es más liderazgo y este tipo de cosas, pues que también son muy relevantes. Es muy relevante lo que tú comentas con respecto al liderazgo y ¿por qué lo comento? Porque en base a lo mismo, la gestión del cambio era muy interesante lo que tú decías que estas empresas que tenían 20 accidentes y en base a que ustedes iban comentando, iban interviniendo desde el punto de vista neurocientífico, neurofisiológico, iba reduciendo la cantidad de accidentes, pero tiene mucha relación con cómo las personas adoptan esa información, cómo adoptan Totalmente. el cambio. Entonces, yo creo que es sumamente importante también cómo los líderes ahí gestionan la mente de las personas. Eduardo, totalmente. ¿Por qué? Porque ellos querían estar en la pantalla. Ellos, o sea, el tema del inconsciente colectivo era queremos estar en la pantalla. Ah, listo. Entonces vamos a poner como el que no se accidentó, vamos a poner en la pantalla a los que no se accidentan, porque es que el propósito es estar en la pantalla. Entonces ahí fue donde encontramos ese cambio, ¿cierto? Venga, ustedes quieren ser protagonistas, volvamos protagonistas a los buenos. Y ahí se fue sumando, Excelente, porque es el excelente. tema más relacionado con eso. Mariana, mira, en este concepto que yo acuño de llamado neurofiabilidad, que es neurociencia con fiabilidad humana principalmente, lo aterrizo mucho al concepto del mantenimiento. ¿Y por qué al mantenimiento? Porque son personas que están expuestas a las máquinas, o sea, ellos están interviniendo maquinarias con una alta probabilidad de algún accidente laboral potente. Entonces, desde sus estudios, ¿cómo crees tú que saber un poco más sobre estos conceptos de neurociencia le puede ayudar a las personas, de cierta manera, entrenarse, estar preparados para mejorar la atención, mejorar sus decisiones conscientes? Totalmente, Eduardo. Ahora hablaba al inicio de que una gran ventaja es que tenemos un cerebro neuroplástico. ¿Sí? La plasticidad cerebral, ¿qué es? Es la capacidad que tiene el contexto de moldearme. ¿Sí? Ahora, ahí viene la pregunta, ¿cuál es mi contexto? ¿Será que Claro. mi contexto antes de irme a trabajar es ver la noticia más fuerte del país o me pongo a ver redes sociales o me pongo a ver cosas tristes? ¿Cuál es mi entorno informacional? ¿Qué es lo que yo consumo? Porque eso es mi mente. Ese es el contexto afectándome y moldeándome. Entonces, hay un primer paso importante, ser conscientes de lo que seleccionamos en el consumo de información, de contenidos, de personas, de lo que consumimos, es fundamental. ¿Para qué? Para ejecutar bien una tarea. Si yo estoy rodeado de gente pesimista, voy a llegar al trabajo, a hacer un mantenimiento, va a estar mi sistema límbico activo. ¿Y qué va a pasar con la corteza? Se apaga, porque por neuronas en espejo nos contagiamos. Entonces, primero es qué consumo y de quién me rodeo, ¿cierto? Número 2, y súper importante, existen ejercicios de entrenamiento cerebral. Y que son ejercicios que realmente no necesitamos un electroencefalograma, no necesitamos una infraestructura, algo, por ejemplo, como hacer una sopa de letras, pero midiendo el tiempo. Hago una sopa de letras de 32 palabras. ¿Cuánto me demoré? Me demoré 5 minutos. Listo. La semana entrante me tengo que demorar 4 minutos. Y a la semana siguiente me tengo que demorar 3 minutos. Eso es un entrenamiento atencional. ¿Por qué? Porque estoy compitiendo conmigo mismo en una tarea que estoy mejorando. También hay software como Lumosity, hay otro software que se llama Neurolab, y estos es plataformas o software te dan unos entrenamientos, hay unos pues son pagos, pero te dan unos juegos gratis que ustedes pueden explorar por si les guste. Con media hora de entrenamiento al día tenemos para entrenar esas funciones cerebrales, tenemos para hacerlo. El cerebro es un músculo, es como cuando nosotros dejamos de ir al gimnasio, nos vamos a poner blanditos, vamos a sentirnos sin energía. Si al cerebro no lo entrenamos, si al cerebro no le damos la información que necesito, se va a sentir fatigado, se va a sentir igual que cuando no hacemos ejercicio. Entonces, hay muchas prácticas que podemos hacer para nuestra atención, nuestro procesamiento de información, nuestra memoria. Por ejemplo, Eduardo, hoy todo el mundo tiene déficit de atención, ¿cierto? Todo el mundo. Sí, es verdad.
Incluyéndome. Sí, incluyéndonos, claro, incluyéndonos. Y sí, sí, claro, es que sí, es cierto. Pues yo fui al neuropsicólogo y me dijo, sí, tienes un déficit de atención moderada. Y yo, claro, yo creo que la persona que hoy vaya a un neuropsicólogo va a tener un déficit de atención moderado por el impacto de los dispositivos tecnológicos en nuestro cerebro, que es otro punto importante. Nuestro cerebro, que ha sido producto de una evolución, hoy, desde que llegó el Internet, ha tenido un cambio así rapidísimo y no estamos preparados para eso. Entonces es complejo ver cambios cerebrales en tan corto tiempo como el multitasker, alteración atencional, como alteración en el procesamiento de la información, superficialidad en el procesamiento de la información, problemas emocionales de control de impulsos, frustración, impulsividad. Entonces no solamente estamos en un reto de nuestro cerebro como ha evolucionado, sino un reto de nuestro cerebro viviendo en una tecnología para la que no está preparado. Excelente tema, Mariana. Mira, con respecto a lo mismo, leía un artículo hace un par de días atrás sobre cómo los celulares, los tablets, cuando la gente se va a dormir, afecta los ciclos circadianos, disminuye la producción de melatonina y inyecta dopamina. Entonces, al final las personas no están descansando. ¿Qué opinas sobre eso? Totalmente cierto, totalmente cierto. No, en las pantallas, así le pongamos la lucecita para la noche, las pantallas estimulan los fotorreceptores del ojo y los ciclos circadianos se mueven por la luz. Si yo le pongo luz a mi ojo, una luz de esa intensidad en la noche, mi cerebro cree que está despierto y que todavía no es el momento de dormir. Entonces, ¿qué pasa? Se altera, me cuesta más dormirme, me da insomnio, somnolencia, incluso me empiezan a aparecer trastornos del sueño. El mundo no es de todo nada para mí, Eduardo. El tema no es de que tenemos que eliminar los celulares, de que no veamos pantallas, ni redes, ni las cosas que nos gustan. El tema es en qué cantidad lo estoy haciendo y en qué momentos lo estoy haciendo. Correcto. Lo hago mientras trabajo, pongo mi pantalla acá mientras digito. Correcto. ¿Cierto? O sea, sobrecargando mi capacidad atencional. ¿Será que lo veo antes de dormirme así de cerquita y con la luz muy potente? Esos son hábitos de un concepto que te cuento, Eduardo, que vengo trabajando, hábitos de una inocuidad cognitiva y emocional. Es un concepto que vengo trabajando porque hoy hablamos de inocuidad en alimentos. Cómo crear alimentos que no sean peligrosos para el cuerpo, sino que cuiden. ¿Por qué no pensar eso en un trabajo? ¿Cómo cuidar trabajos que estén diseñados para cuidar el ser humano? Es como algo que tengo ahí de reto. Sumamente importante. Y hay un equilibrio entre también lo que tú comentabas de los alimentos. Hay muchos alimentos muy nocivos para el cerebro y si los llevamos a esta realidad laboral, hay personas que no tienen la conciencia de cómo esto puede impactar en el rendimiento del cerebro durante la jornada laboral. Sí, está muy estudiado. Hoy está en tendencia todo el tema de la microbiota, ¿cierto? De cómo los alimentos y lo que consumimos influye en nuestra funcionalidad intestinal y a la vez eso cómo influye en la liberación de serotonina que se da desde ahí. La serotonina es como el neurotransmisor del bienestar, por ponerle pues como un nombre rápido. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cerebro gasta energía. Entonces yo me como un montón de azúcar, un montón de grasa, la energía que tiene la va a utilizar para metabolizar los alimentos. Por eso es que nos sentimos como con sueño después de comer, la marea alcalina, ¿cierto? El cerebro procesando esos alimentos. Entonces, imagínense nosotros, alto en grasa, alto en azúcar y en una tarea cognitiva, no da, el cerebro se agota. Además, hay un término que quiero que investiguen y se los voy a dejar, no hablo mucho, que se llaman módulos desadaptativos evolutivos. Concepto muy bello porque lo que nos dice es el ser humano, todo lo que hoy nos hace daño, en el pasado nos hizo bien. El azúcar lo necesitábamos porque caminábamos muchísimo, la grasa la necesitábamos porque éramos nómadas, ¿sí? Claro. Entonces, nosotros necesitábamos eso, pero hoy no, hoy estamos sedentarios, sentados, porque tengo que consumir la misma cantidad de azúcar o grasa, el cerebro lo pide por biología, pero para eso tenemos la capacidad de decir, ya no lo necesito. Tremendo, Mariana. El concepto es módulo desadaptativos evolutivos. Evolutivos, sí. Evolutivos. Que son esas cosas que nos sirvieron antes y ya no.
el otro día leía o comentaba sobre algo similar a lo que tú estás diciendo, relacionado con un concepto que hoy día han acuñado sobre la extensión cerebral. ¿A qué se refiere esto? Es que hoy día la evolución hoy día nos permite tener toda la información al alcance del cerebro. Entonces, las personas cada vez están utilizando menos actividad cerebral para poder recordar y eso, no sé, está afectando la memoria. ¿Qué nos puedes decir? Sí, totalmente. El ser humano extendió sus funciones cognitivas, extendimos la atención, extendimos la memoria, extendimos todo. ¿Qué pasa? Que nuestro cerebro funciona por todo o nada, ¿cierto? Nosotros funcionamos por redes neuronales. Entonces tengo la red neuronal de aprenderme el número de teléfonos de personas, listo. Entonces, esa es mi red neuronal, entonces ahí guardo los números de teléfono. Hoy no guardamos ningún número de teléfono acá, todo está en el dispositivo, esta red se apaga. Porque si yo no la uso, no voy a gastar energía ahí. Entonces, ¿qué pasa? En la medida en que menos utilicemos la memoria, más problemas vamos a tener de forma posterior para recordar. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Que al tener menos información y menos procesamiento se aumenta la plasticidad cerebral, pero aquí viene un riesgo muy alto. Si yo tengo una persona que está extendiendo todas sus funciones cognitivas, que le está dando el paso a la plasticidad cerebral para que se ejecute de forma, digamos, más rápida, y enseguida tengo un contexto que no me aporta nada, porque es que la plasticidad al final es como el contexto me afecta. Hablamos de plasticidad buena y mala, porque depende de qué, si tengo un contexto enriquecido o no. Correcto, correcto. Súper interesante de la neuroplasticidad, buena y mala. No lo había escuchado como desde ese punto de vista, que es como los hábitos. Pequeños hábitos buenos generan grandes cosas, pequeños hábitos malos generan malas cosas. Sí, es como, pensemos en un niño que vive en un ambiente violento y sus papás le entregan un celular para que de alguna manera se entretenga y se aleje del ambiente violento. Y el niño le extiende sus funciones cognitivas al celular. ¿Qué va a pasar? Ese ambiente lo va a afectar mucho más. Correcto, sí, Porque el correcto. cerebro no puede gastar energía en esto porque todo está acá. Entonces, ¿está en dónde la energía? En todo, como el ambiente me moldea, me modula. Qué rico plasticidad en ambientes enriquecidos. La neuroplasticidad, Mariana, según la neurociencia, ¿en algún momento se agota? ¿Se termina la neuroplasticidad? ¿O siempre tenemos neuroplasticidad? Siempre hasta el final de la vida, siempre hasta el final de la vida, nuestro cerebro tendrá la capacidad de cambiar, ¿cierto? Que es la neuroplasticidad. Ahora bien, sí existe una relación entre la plasticidad y el esfuerzo que requiero para cambiar. Entonces, más o menos hasta los 30 años, la plasticidad y el esfuerzo van ahí. A los 30 se iguala, ¿cierto? El esfuerzo que requiero con la capacidad de cambiar es igual. Pero ya después empieza a bajar. Necesito más esfuerzo para cambiar. Esa es la lógica. Pero hasta el final de la vida tenemos neuroplasticidad. Podremos aprender cosas nuevas, recuperarnos, cambiar. Bueno, porque la plasticidad es realmente un concepto muy complejo. Porque hay plasticidad funcional, hay plasticidad estructural, hay un tipo de plasticidad que sí, por ejemplo, yo pierdo un ojo y por otro lado mi cerebro conecta y veo, o yo pierdo un oído y mi cerebro reconecta y entonces yo huelo los sonidos, es decir, nuestro cerebro se reconecta, ¿cierto? Entonces hay tipos de plasticidad, simplemente es que hasta el final de la vida tendremos esa capacidad, pero requerimos más esfuerzo. Es un tema sumamente importante porque, bueno, es sabido que las empresas, por lo general, cuando las personas van alcanzando cierta edad, muchos piensan que quedan obsoletos, entonces creen que les cuesta aprender más cosas, adoptar nuevas tecnologías. Si tuvieras que darle un consejo, no sé, a una persona sobre 40, ahí estoy yo, ¿cuál sería un consejo para que ellos vayan entrenando su Pero si capacidad? 40 es muy joven. No le sacas el tiro a Eduardo, por favor, mal a los que estamos llegando. No, mentiras, no. Realmente el tema es siempre querer mejorar y siempre querer hacerlo. O sea, lo más importante es la voluntad, el querer. Si ustedes quieren hoy trabajar en su plasticidad cerebral, deben exponerse en ambientes enriquecidos para lograr esa meta de cambio. Por ejemplo, yo quiero aprender italiano, ¿listo? Entonces, quiero aprender italiano y tengo la capacidad de aprender italiano. Sí. Pero todos los días, todo lo que veo es en español. Sí.
Es que es un ambiente enriquecido para aprender italiano y favorecer mi plasticidad. Me levanto y veo un videíto de italiano. Voy, intento leer una noticia en italiano. Voy, intento hacer eso. Ahora bien, te tiene que gustar. Es que si no es muy difícil, muy difícil. Yo, por ejemplo, he peleado mucho con el inglés. He hecho más o menos 9 cursos de inglés. Es que no me gusta. Hay un bloqueo mental ahí, un bloqueo mental hay ahí un bloqueo mental enorme, claro, porque tiene que existir la voluntad. Cuando nos imponen, nos bloqueamos. Oye, tremendo. El otro día hablábamos con distintos profesionales sobre algo similar, que es, bueno, la gestión del cambio, pero llevada a que para que una persona cambie, para que cambie sus paradigmas, tiene que tener una necesidad de cambiar. Si no está esa necesidad, las personas no cambian, no, porque el cerebro no se va a agotar haciendo unos tremendos cambios por algo que realmente no siente, no valora. Es que el cerebro, si le funciona lo que está haciendo, ¿para qué se va a esforzar más? Porque el cerebro es energía. Entonces, si esto me está funcionando, ¿para qué? Entonces, yo tengo que identificar que quiero cambiar. Ahora bien, hay un punto importante. Quiera cambiar o no, sea consciente o no, mi entorno siempre me moldea. Siempre. El tema es que yo voy a interpretar el entorno desde lo que tengo en ese momento en mi mente. Así funcionamos. Pero siempre estamos moldeándonos a través del entorno. Siempre. Por eso es tan importante de quién me rodeo, de qué hablo, qué consumo. ¿Cierto? Todo eso es importante. Muy importante. Y con eso mismo, si lo llevamos a este concepto de la neurofiabilidad que yo comento, Mariana, hablo un poco sobre los sesgos. Y muchas veces cuando el cerebro empieza a tener como este automatismo, empieza a generar muchos sesgos por esa complacencia que tiene el cerebro de no querer cambiar. Sí, no, nuestro cerebro realmente los sesgos no son ni buenos ni malos, ¿cierto? Han favorecido nuestra toma de decisiones. Y los sesgos son en gran parte, digamos, lo que nos lleva al error, porque son interpretaciones rápidas de situaciones bajo las cuales yo siento que ya lo sé y lo hago. Por ejemplo, la percepción del riesgo. Hoy sabemos que nos habituamos al riesgo, ¿cierto? Y que además de habituarnos al riesgo, dejamos de responder a ese riesgo porque lo normalizamos. Y ahí cuando yo normalizo, empiezan a aparecer sesgos, ¿sí? Correcto. Sesgos de, por ejemplo, profecía autorrealizada. Nada, a mí nunca me va a pasar nada, no toda la vida haciendo esto, ¿qué me va a pasar? ¿Cierto? Sesgos como eso. O sesgo del efecto halo. Es que si yo soy el que sé, ¿cómo me vas a decir vos a mí si yo soy el que sé? Entonces yo soy el que tengo la autoría porque yo llevo haciendo esto 40 años, a mí no me vaya a decir que esto se hace diferente, ¿cierto? También, por ejemplo, sesgos relacionados con el efecto arrastre y el efecto manada, que era lo que contaba un poco en esta empresa con el tema cultural. Usted no es capaz, hágale, trabaje sin la protección. Arrastre, manada, eso es un efecto arrastre, un efecto manada, y hay un tema de género importante en este tipo de sesgos, en este tipo de dinámicas organizacionales. Los hombres son mucho de retarse, las mujeres son más de competir, ¿sí? Es complejo ahí el tema, también cómo se ve, y son sesgos, o el sesgo, por ejemplo, un sesgo atribucional. Es que ese jefe con esa cara que tiene, que va a ser cierto. Entonces empezamos a hacer, y estoy hablando solo de juicios sociales, sesgos sociales, hay sesgos perceptuales, sesgos de puntos ciegos. La retina el nervio óptico pasa por la retina y nuestro sistema visual está lleno de puntos ciegos. Y si entonces yo tengo una tarea y mi distancia de la tarea es esta, y esta es mi distancia de puntos ciegos, en mi campo derecho o izquierdo lo voy a ignorar. Porque es que en el punto ciego yo ignoro un hemicampo cuando estoy a cierta distancia por el paso del nervio óptico. El cerebro no es capaz de completar eso. Entonces tenemos esos sesgos, ¿cierto? Tenemos sesgos de completud, de figuras, tenemos sesgos de tantos tipos, porque es que al final nuestros ojos lo que ven son señales que el cerebro interpreta. Porque nuestros ojos no ven ni la profundidad, ni el 3D, ni el movimiento, ni el color, nada. Es el cerebro. Mariana, ¿cómo ¿sí? Desde la neurociencia mitigamos esos efectos de sesgo? ¿Cómo nos invita la neurociencia a poder ahí contrarrestar esto? Mira, Eduardo, es muy complejo porque yo te cuento que yo conozco los sesgos, los estudio mucho y todos los días caigo en ellos.
todos los días caigo en ellos. El conocer los sesgos no evita que caigamos en ellos. Ahora, sí podemos estudiar cuáles son los sesgos más evidentes en un cargo o en un puesto de trabajo. Cuando yo identifico los sesgos de ese puesto de trabajo y de ese cargo, tanto en el operario, por decirlo, como en el diseño, puedo entrar a controlar, ¿cómo? Haciéndolos evidentes. Porque es que como los sesgos son no conscientes, no doy cuenta, pero si yo lo hago evidente, si yo, por ejemplo, tengo un sesgo de mi campo visual y la instrucción para el manejo de la maquinaria está en el hemicampo visual izquierdo, tengo que reubicar esa instrucción. A que la señalética o de evacuación, toda está a una altura en donde la mayoría de personas nunca la ven. Venga, como yo vuelvo y lo pongo en un lugar que sí. Entonces, en el diseño yo puedo controlar sesgos desde la evaluación o hacerlos evidentes, ¿cierto? Y desde la persona también, ¿en qué? En la operación. Ahora, hay sesgos emocionales que puede traer la persona de afuera y ahí estamos intentando ver también cómo poder tener un control de esas variables intra y extralaborales. Sin embargo, la organización tiene un límite, ¿cierto? La organización dice, yo puedo llegar hasta acá y te apoyo acá, pero pues esto tampoco ya puedo hacer más. Correcto. Entonces, claro, ahí como que entra todo eso. Excelente. Ya entrando un poquito al cierre, Mariana, de esta tremenda conversación, porque la verdad es que la neurociencia es muy apasionante y da para mucho abasto. Me gustaría un poco conocer desde tu mirada, de tu experiencia en la neurociencia, ¿cómo crees que este concepto llamado neurofiabilidad puede aportar a los ingenieros, a los técnicos que actualmente están desempeñando este campo? Creo que muchísimo. Por eso al inicio de la conversación decía, es un tema pertinente, un tema actual. Yo actualmente trabajo en Colombia con varias ARLs, con varias empresas que gestionan los riesgos laborales, y lo que nosotros vamos encontrando es que cada vez más las estrategias que creamos están orientadas a reducir esas cargas mentales, esas cargas emocionales, a amplificar las capacidades, a hacer un ser humano cada vez más confiable, ¿cierto? Porque siempre el error cae en nosotros. Y es así, la mayoría de errores humanos. Pero ¿cómo crear humanos confiables desde un adecuado diseño del puesto para el cerebro? Entonces, por ejemplo, uno de los temas que hoy está en tendencia y está en el top, conexión digital, tecnoestrés. Estamos trabajando tecnoestrés. ¿Y el tecnoestrés qué es? Neurofiabilidad, absolutamente. Como estas pantallas me estresan, porque hablamos de dos conceptos, hiperconexión e hipoconexión. Porque una cosa es que yo tenga que estar siempre en la pantalla y otra diferente es que todo el tiempo me tenga que estar relacionando a través de la pantalla. Claro. Dos cosas muy, muy complejas. Entonces, creo que esto es muy necesario, que es importante, que es momento de pasar, de estudiar el diseño, que es importante y siempre va a ser físico, al diseño cognitivo, al diseño ergonómico. Y les dejo, ingenieros, a todos los que nos escuchan, inocuidad cognitiva y emocional. Eso es lo que necesitamos empezar a trabajar todos. Cómo mejorar los que ya están y cómo construir nuevos puestos de trabajo bajo ese concepto. Tremendo, tremendo, Mariana. Ya para ir cerrando este tremendo conversatorio, y bueno, Mariana es la primera invitada mujer del estudio, así que muy agradecido por haber aceptado esta invitación. Y solo para cerrar, algunas palabras de cierre, como, no sé, que actualmente, si quisieras, alguien te quiere contactar para saber algo más sobre tus estudios, tus investigaciones. Bueno, les quiero dejar como tres frases importantes. La primera, siempre, hasta el final de la vida podremos cambiar. Siempre. Eso es muy, muy importante. Número dos, de quién te rodeas, qué consumes actualmente, cuál es tu contexto. ¿Es inocuo o no lo es? Una buena pregunta como para que se hagan. Y número tres, como dice Santiago Ramón y Cajal, todo hombre si se lo propone puede ser el arquitecto de su propio cerebro. Y nosotros también podemos serlo. Y me pueden encontrar en Instagram como Mariana Gómez Mejía _ o en LinkedIn como Mariana Gómez Mejía. Excelente, Mariana. Nuevamente agradecido por haber estado en este espacio. Muy contento de tener ya una persona del mundo de la neurociencia. Así que eso, agradecido por este espacio. Fue muy ameno, muy grato de haberte tenido como invitada para que compartieras con los oyentes tu experiencia, tu mundo de investigación en neurociencia. Así que
Muchas gracias, Mariana. Espero tenerte en otra oportunidad. Claro que sí, Eduardo. Gracias a ti por la invitación y un abrazo grande a todos. Muchas gracias, que esté muy bien. Bueno, esto fue el capítulo del día de hoy, como pudieron ver, acercando la neurociencia al mundo de la ingeniería y la confiabilidad. Así que como ya saben, si quieren contactarse, estar presente en este espacio, estoy en todas las redes sociales en Neurofiabilidad y esto fue Neurofiabilidad con fiabilidad centrada en la mente. Nos vemos en un nuevo episodio. Si este episodio te hizo ver la confiabilidad, el mantenimiento, las operaciones desde una perspectiva distinta, entonces la neurofiabilidad está cumpliendo su objetivo: integrar ingeniería y neurociencia para tomar decisiones más seguras, más conscientes y sostenibles en el tiempo. Te invito a suscribirte en el canal, dale like, dale a la campanita y comparte neurofiabilidad con todas esas personas que están creando el futuro de la gestión de activos. Soy Eduardo Jopia y esto fue Neurofiabilidad, con fiabilidad centrada en la mente. Neurofiabilidad, con fiabilidad centrada en la mente.